Al ver los escarabajos gigantes, Alice se asqueó y Kang le dio la orden de regresar, para justo después usar bendición de las estrellas, habilidad que, tras activarse, generó una explosión de energía en los escarabajos, disminuyendo de esa forma su defensa en un 30%. Tras esto, Kang le pidió a Alice atacar. Inicialmente, ésta se negó, enojada, preguntando cómo podía pedírsele a alguien de la realeza enfrentar insectos, pero al ver cómo Kang la amenazaba con el anillo, decidió atacar, liberando de inmediato su habilidad Lazos de Sangre, con la cual atrapó a todos y cada uno de los escarabajos en esferas de sangre. Entonces, Kang levantó su daga con una sonrisa, destruyendo justo después, con docenas de tajos, a todos los escarabajos, subiendo de nivel múltiples veces. Kang estaba harto de contenerse manteniendo su nivel en 1 durante todo el tiempo, por lo que, al ver cómo todos los demás escarabajos se abalanzaban sobre él, activó la tumba de espadas, pidiendo con un grito emocionado que no dejaran de atacarlo. Por otro lado, en la sala de conferencias del gremio Olimpo, el representante de Titanes, Patrick, había tomado la decisión de comenzar la reunión, mencionando que, tal como todos sabían, la octava incursión al tercer piso había fracasado de nuevo. Incluso después de que 100 personas unieran sus fuerzas, solo 9 habían regresado con vida, ya que, aunque el líder de piso no fuera especialmente fuerte, aún no habían podido descubrir la manera de lidiar con su ejército de 100.000 estatuas. Frustrado, Teng Wei, el representante de Hongba, intervino, destacando que, incluso si usaran artefactos divinos con la habilidad fuerza de respuesta, aún así continuaban fallando, por lo que cuestionó el plan para atravesar su ejército. Entonces, María, la representante de Olimpo, destacó que, debido a que el primer y segundo piso se habían completado demasiado rápido, los jugadores no habían tenido tiempo para hacerse fuertes. Con esto estuvo de acuerdo el tercer capitán de incursión del gremio Dangun, Bak Hino, quien, con una mirada seria, preguntó si acaso no era culpa de gremios como Hongba por monopolizar las mazmorras. Sus palabras habían enojado a Teng Wei, por lo que ambos comenzaron a discutir. Teng Wei aseguraba que solo habían subido rápido la torre por el bien de la humanidad, mientras que Bak aseguraba que sus palabras solo excusaban su avaricia. En ese momento, Patrick intervino, clamando que no era momento para discutir entre ellos, ya que el motivo de la reunión era resolver el problema que tenían delante. Pronto todos se calmaron y María preguntó si tenía algo en mente. Así, un apenado Patrick reveló haber recibido una notificación de humanos demoníacos, quienes ofrecían su ayuda a cambio de algunas condiciones. Al escuchar esto, todos se enojaron, preguntando entre gritos si acaso sugería unir fuerzas con criminales como ellos, negándose de este modo a trabajar con ellos. Teresa, por su parte, era consciente de que nadie estaría de acuerdo en trabajar con humanos demoníacos, ya que, al tener ahora los gremios más influencia que el gobierno, debían tener cuidado con cada acción y palabra que decían, incluyendo con quién unirse. Repentinamente, el ambiente comenzó a cambiar. De este modo, el fuego del candelabro empezó a concentrarse en un punto, mientras una voz resonaba, mencionando que estaban hiriendo los sentimientos de la basura. Es bueno tener orgullo, dijo, preguntando si acaso no sabían que no harían nada solo con su fuerza. Al verlo, todos se sorprendieron, mientras que Bak, enojado, preguntó si acaso no sabía dónde se había metido, agarrando así la mesa y tirándola, declarando con furia que lo mataría. Al ver esto, Teng Wei convocó su espada, declarando, mientras partía en dos la mesa, estar de acuerdo con Bak. Entonces, el viejo se pronunció, destacando que, aunque tenían sangre caliente, su opinión podría cambiar después de escuchar su propuesta, asegurando justo después que, de unir fuerzas, los humanos demoníacos podrían superar el tercer piso. Bak se negó a aceptar su ayuda, declarando que era mentira, pues los humanos demoníacos no tenían ni 100 personas. ¿Cómo piensas derrotar al ejército?, preguntó. Entonces, el tipo agitó su bastón, preguntando si acaso solo necesitaban cantidad. Un segundo después, una siniestra energía lo rodeó, dirigiéndose hacia el patio del gremio. Esta era la habilidad sepulturero de la tumba negra, misma que tenía la capacidad de revivir a los muertos. Mientras una docena de esqueletos emergía, este destacó que, gracias a las guerras, podrían usar muchos no muertos, señalando el hecho de que muchos humanos demoníacos eran altamente versados en la nigromancia. Al ver el ejército que había invocado el tipo, Patrick llegó a una conclusión que lo impactó: el bastón del tipo era especial. Este confirmó sus sospechas, asegurándole que era el bastón de la avaricia, un objeto especial que solo se podía crear tras reunir 99 materiales. Al ver esto, Teng Wei se pronunció, destacando que, al combinar ese bastón con un poderoso nigromante, las posibilidades de ganar eran viables. Al escucharlo, María preguntó, enojada, si se había vuelto loco. Sin embargo, ahora incluso Bak Hino, quien había sido el primero en negarse, mencionó, nervioso, que si el público nunca se enteraba, podría valer la pena intentarlo.
Por lo sucedido, la más sorprendida era Teresa, quien, con espada en mano, se preguntaba, nerviosa, cómo la situación había terminado así. Pensaba que estaban locos por solo pensar en unirse a humanos demoníacos. Entonces recordó a Kang Hyuk, reflexionando que, si él estuviera allí, las cosas no se habrían torcido de tal manera. Los representantes estaban a punto de aceptar la ayuda de los humanos demoníacos, pero repentinamente una solicitud de videollamada llegó, era Kang Hyuk. Al verlo, Teresa se alegró y, preguntando si estaba bien, cuestionó si acaso había subido de nivel, pero al percatarse de la situación preguntó qué estaba pasando. Esto llamó la atención del nigromante de humanos demoníacos, quien de inmediato preguntó por qué no revelaba su rostro en lugar de esconderse tras una pantalla. Kang decidió darle gusto, convirtiendo la llamada en una grupal, sorprendiendo de inmediato a todos los representantes de gremio, quienes se preguntaban si acaso era una persona que había limpiado las ruinas del primer piso. Supernovato, ese era el apodo que Kang, con su alias de Unknown, se había ganado, acompañado del interés de todos los gremios en reclutarlo. Ahora mismo, aquel supernovato que tanto buscaban había aparecido ante los representantes de gremio, mismos que solo pudieron tragar saliva felices, debido a su repentina aparición. En ese momento, el viejo mencionó haber escuchado de él, pero aclaró que ni siquiera él podría enfrentarse a una incursión que superaba por mucho las ruinas, por esto Kang preguntó si acaso decía que él sí podría. Cosa que confirmó, señalando su ejército de no muertos, con el que preguntó qué cosas no podría lograr con ellos. Sin embargo, esto no convenció a Kang, quien aseguró que sería imposible que pudiera hacer algo con un bastón falso, sobresaltando con esto al viejo, mientras revelaba que solo había usado dos materiales: el corazón de santo y el uniforme de prisión mojado con aceite santo. «Solo usaste eso, ¿verdad?», preguntó. Tras escuchar, Patrick preguntó si tenía alguna prueba de sus palabras, por lo que Kang reveló que el verdadero bastón de la avaricia tenía una gema roja incrustada en el cráneo, agregando que, además, sería imposible conseguir todos los materiales apenas en el tercer piso, eso sin contar la baja calidad de los no muertos, que seguramente no durarían ni medio día. Con esto resaltó lo obvio: los humanos demoníacos los traicionarían después de tomar algunas monedas y recompensas. Al ver que su plan se había arruinado, el viejo lo insultó llamándolo arrogante, gritando mientras desaparecía que se arrepentirían de no tomar su oferta, preguntándole a Kang si acaso podría mantener la compostura en su próximo encuentro. Tan pronto como el viejo desapareció, sus esqueletos igual, por esto Patrick se preocupó, preguntando nervioso cuál sería el plan. Entonces Kang le pidió que lo dejara en sus manos, asegurando que si lo hacían, no tendría que unirse a humanos demoníacos y no tomaría recompensas. Incrédulo, Patrick cuestionó si acaso estaba diciendo que podía hacerlo solo, cosa que Kang confirmó confiado. Entonces todos los líderes de gremio compartieron un mismo pensamiento: incluso si falla, podrían reclutarlo, por lo que comparado con unirse a humanos demoníacos, esta era una oportunidad de oro que no dejarían pasar. Así, Ten Wei preguntó cuánto quería de pago inicial, pero María lo interrumpió, asegurándole que Olimpo le daría todo el apoyo que quisiera. Entonces Patrick intervino, asegurando que Titanes sería la mejor opción cuando se hablaba de dinero, mientras que Buck le aseguraba que el dinero no lo era todo, por lo que si necesitaba algo, él sería la persona indicada. Pero, para sorpresa de todos, Kang se negó a recibir algo, pidiendo solo que se ocuparan de que ningún cazador entrara, asegurándoles que si lo hacían no tomaría ninguna recompensa. Entonces María, nerviosa, cuestionó si acaso solo quería hacerlo por ellos, algo que despertó sospechas en Ten Wei, quien exigía saber la razón, por lo que, tras unos segundos de silencio, Kang reveló que solo hacía lo que se tenía que hacer por su preciada camarada. Tras decir esto, Kang comenzó a sudar nervioso, sus propias palabras le habían dado asco, mientras Teresa, sonrojada, sonrió pensando que ella era su preciada camarada. Por otro lado, Buck gritó emocionado destacando que la verdadera camaradería era una maravilla, asegurándole que lo había hecho reflexionar, no como representante de gremio, sino como persona. Sin embargo, el motivo de Kang era distinto: había grabado todo, pensando, mientras se despedía de Teresa, que cualquiera que hubiera recibido un anticipo no podría ver el plano general, pues un jugador que renunciara a las recompensas por sus compañeros sería algo que le daría mucho más dinero que un simple anticipo. Así, Kang finalizó la llamada, pensando en subir el video después de editar la parte de humanos demoníacos, con el fin de no enemistarse con los gremios. Poco después, Kang revisó sus estadísticas, su nivel ya era 12, algo más que satisfactorio al considerar que ni siquiera llevaba subiendo de nivel un día. En ese momento, un grito llamó la atención de Kang, era Alice, quien, asqueada y enojada, preguntó cómo se atrevía a dejarle toda la chamba a ella, cuestionando si acaso quería matarla, por lo que Kang replicó que,
como aún tenía fuerzas para quejarse, aún no moriría. Entre lágrimas, Alice cuestionó si acaso creía que su relación era justa, recordando que su contrato era de esclavitud. ¿Acaso eso hirió tus sentimientos?, preguntó Kang, quien justo después se dispuso a comprarle suplementos de maná, que para su desgracia no funcionaban en ella, dejando a Alice con solo una opción para restablecer su maná: consumir su sangre hasta llenar la última gota. Kang intentó calmarla, pero antes de que se diera cuenta, Alice le había sacado sangre, mencionando poco después mientras se limpiaba que había sido delicioso, mientras Kang se preguntaba cuánta sangre le había sacado. Justo después, Kang comenzó a comprar cosas: píldoras de gigantificación, cubo desconocido, catalizador de habilidad, hierba pegajosa, tela de araña del bosque de Calturis y moco de ogro de cabezas gemelas. Alice consideraba que todo lo que había comprado era inútil, pero Kang aseguró que, aunque parecieran cosas inútiles, tendrían un propósito pronto, destacando frente a un agujero: que estarían muy ocupados a partir de ahora, revelando que hoy llegarían al final del primer piso subterráneo. Pidiéndole mientras saltaba que se agarrara fuerte. Preocupada, Alice preguntó el motivo por el que había saltado aún sin saber la profundidad. Por supuesto, Kang conocía exactamente la profundidad al haber saltado cientos de veces, por lo que, tras unos segundos, le dio la señal a Alice, quien antes de tocar el suelo usó gravedad inversa. Tras esto, Alice, asustada y mareada, destacó su imprudencia, mencionando no saber si era muy hábil o muy suertudo. Tras un segundo, Alice se puso en guardia, entonces Kang activó una antorcha, mencionando que lo sabía, así que no debía preocuparse. Kang estaba rodeado de múltiples insectos, los cuales aseguró no eran rival para él, preguntando justo después: ¿por qué no sales tú mismo? Entonces una voz resonó con una risa, preguntando si acaso lo conocía. Con una sonrisa, Kang lo confirmó, diciendo: eres el sabueso que vaga por el desierto, Anubis. Con una sonrisa, este se pronunció, mencionando querer divertirse antes de matarlo, destacando así que, sin embargo, él mismo había acelerado su propia muerte. Esto a Kang no le importaba, limitándose a afirmar no haber venido a charlar, pidiéndole así que se diera prisa y lo atacara. Esto causó una fuerte risotada en Anubis, quien no entendía cómo una basura como él le estaba pidiendo a un ser divino enfrentarlo. Alice había sentido el peligro, por lo que intervino, pidiéndole a Kang que escapara. El hecho de que se preocupara por él le sacó una leve sonrisa a Kang, quien justo después aseguró que no hacía falta que se preocupara, pidiéndole que solo observara. Alice pensaba que no era momento de ser presumido, sin embargo, Kang aclaró que no se trataba de eso, exclamando que ahora vería el tipo de persona con quien había hecho un contrato. De repente, Anubis clamó que sería divertido, activando la habilidad Juicio de Anubis, con la que hizo la primera pregunta: ¿acaso sabes de mí por tu vampiro? Kang sabía que esta habilidad siempre se activaba al enfrentarse a Anubis, y que tras responder sus preguntas, se activaría una subhabilidad, Juicio Absoluto. En ese momento, se le reveló la condición para copiar la habilidad de Anubis: agotar su paciencia hasta que su recipiente se quebrara. Kang sabía que responder con la verdad no serviría, pues la habilidad se activaría de todos modos. Justo por esto, decidió mentir, preguntando de qué otra manera sabría de su existencia. Con esto, Anubis reveló su siguiente pregunta: ¿acaso viniste por el panal?, preguntó. Kang confirmó esto, destacando que lo vendería por un gran precio. Ahora solo quedaba una pregunta, por lo que Anubis, confiado, cuestionó si acaso creía que podría salir con vida después de entrar en su territorio. Si no puedo hacerlo, quizás debería renunciar a mi vida, respondió este confiado. Con esto, las condiciones se habían cumplido, el juicio absoluto se había activado, reduciendo las habilidades de Kang en un 50% y prohibiéndole, además, el uso de todas sus habilidades y destrezas por un minuto. Con esto, Anubis sonrió, clamando necesitar un guerrero. Una gran mantis apareció frente a Kang, mientras Anubis anunciaba que ella sería el guerrero que lo juzgaría. ¿Qué piensas de él?, preguntó Anubis. Kang aceptó que era impresionante, pero justo después reveló un minifonógrafo, asegurándole que todo lo que necesitaba para vencerlo sería eso. Anubis pensaba que Kang se había vuelto loco al ver a su guerrero, pero este aseguró que no se trataba de eso, afirmando, mientras la mantis lo atacaba, que solo estaba absorto en la música, llamándolo maldito bastardo. La canción que ahora estaba sonando era la canción perfecta para enfrentar a la mantis. Después de miles de pruebas en el juego, Kang se había dado cuenta: el ritmo de esa canción reproducía a la perfección el patrón de ataques de la mantis, por lo que, al igual que como había hecho en el juego, Kang comenzó a esquivar todo, usando solo el ritmo de la música. Al ver cómo Kang esquivaba todo a la perfección, Anubis comprendió que la música no era una estupidez ni una coincidencia, sino un movimiento meticulosamente planeado.
Ahora el minuto de penalización había acabado, momento en el que Kang usó la tumba de espadas, destrozando a la mantis en tan solo un segundo. Sin embargo, esto no era suficiente, la mantis comenzó a regenerarse, mientras Anubis reía, cuestionándole si acaso pensaba que solo con eso ganaría, revelando que, en realidad, el guerrero podía regenerarse infinitamente, por lo que, al agotarse su resistencia, Kang perdería inevitablemente. Kang estuvo de acuerdo en que no podía matarla, sin embargo, sonrió, destacando que en su lugar solo le arrancaría su deseo de vivir. Así, Kang comenzó a cortar a la mantis múltiples veces, demostrando su superioridad. La mantis comenzó a llorar, incluso Alice estaba sorprendida. Sabía que Kang era fuerte, pero no sabía que lo era al punto de usar a la mantis como un juguete. Con esto, Alice comenzó a pensar que quizás sería posible que ese humano pudiera cumplir su venganza. De este modo, no pasó mucho hasta que la mantis se arrastrara por el suelo quejándose, sorprendiendo a Anubis, quien no entendía qué hacía la mantis, pidiéndole entre gritos continuar luchando. Kang sabía que un guerrero escogido por un ser divino tenía un alto grado de orgullo, justo por esto guardó su arma, decidido a ejecutar el golpe final que quebraría la voluntad del guerrero que nunca había pensado en la derrota. Así, Kang se sentó en su rostro, humillándolo y provocándolo. Como pudo, la mantis lo expulsó, pero ya había tenido suficiente, por lo que apuntó a sí misma, a su propia cabeza, dejando a Anubis sorprendido y sin entender cómo era posible que su guerrero hubiera acabado consigo mismo. Como recompensa por acabar con el guerrero, Kang recibió un grimorio que, al descifrar, le permitiría usar magia de hielo, un objeto que normalmente solo solía verse en pisos superiores. Por lo que Kang entendió que la habilidad de monopolio le había ayudado. Así, tras abrir el grimorio, Kang aprendió a usar la formación de hielo. Frustrado, Anubis aceptó que no era un humano normal, sin embargo, cuestionó si realmente planeaba enfrentarlo con su nuevo juguete. Por esto, Kang aseguró no haber venido a luchar con él, revelando que desde el principio sabía que su verdadera forma se encontraba en el piso 42. Anubis, de inmediato, cuestionó el motivo por el cual había ido a enfrentarlo. «Es divertido», respondió Kang, enojando a Anubis de sobremanera, quien con un grito furioso cuestionó cómo se atrevía a usarlo para su diversión, convocando justo después una colmena de insectos infinitos, a los cuales ordenó acabar con Kang. En ese momento, Kang atravesó varios insectos con su habilidad de hielo, dándose cuenta de que eso no funcionaría para acabar con todos. Justo por esto, activó su fuego, fusionando así su elemento fuego con formación de hielo, creando un resplandor que iluminó todo el lugar. La fusión había sido exitosa y Kang había conseguido una nueva habilidad, Luz de Día, con la cual repelió a todos los monstruos. Luz de Día era una habilidad altamente eficiente en batalla, pues, usando su magia de luz, tenía la capacidad de comprimir y descargar maná, repeliendo las habilidades de tipo ejército. Al ver que su plan no había funcionado, Anubis decidió cambiar el rumbo de la batalla usando su habilidad de selección de sujetos, con la cual formó una entidad reforzada dentro de la colmena, de la cual una avispa emergió a gran velocidad sobre Kang, quien de inmediato activó formación de hielo, despedazando a la avispa. Sin embargo, esta comenzó a regenerarse y dividirse, mientras Anubis aseguraba que cualquier intento sería inútil, ya que la avispa continuaría duplicándose infinitamente, asegurándole con esto que, sin importar qué tan poderosas fueran sus habilidades, todo sería en vano. Pero a Kang las palabras de Anubis solo lo habían emocionado, por lo que tomó la píldora de gigantificación, lanzándola justo después a una avispa. Tras esto, el sistema le avisó que la píldora haría efecto en un minuto, tiempo suficiente para Kang, quien, usando las avispas, comenzó a abrirse paso hasta llegar a la que había consumido la píldora, tomando control de esta mediante sus antenas y dirigiéndose a gran velocidad a la colmena, enojando aún más a Anubis, quien, desesperado, ordenó que lo mataran instantáneamente. Mientras avanzaba, Kang pensaba en algo. La proliferación infinita que las avispas poseían era un rasgo tan roto que cualquiera que lo enfrentara se sumiría en la desesperación, volviéndose incapaz de reaccionar cuando las condiciones se volvían ridículamente desfavorables. Sin embargo, ese no era el caso de Kang, quien, usando todos los materiales inútiles que había comprado antes, creó el cubo desconocido sobre la colmena, atrapando a todas las avispas. Kang había repetido insistentemente la mazmorra en la que se encontraba, su análisis estaba completo, y ahora las condiciones que en un inicio parecían desfavorables se habían torcido a su favor. Con un solo chasquido de dedos, Kang incendió la colmena al mismo tiempo que la píldora de gigantificación se activaba. Así, todas las avispas comenzaron a arder, otorgándole miles de píldoras de gigantificación, mismas que Kang sabía que necesitaría para enfrentar al ejército del tercer piso. Ahora mismo, Kang no solo estaba recibiendo las píldoras, sino puntos de experiencia infinitos. La colmena se había convertido en su propia fotocopiadora. Al ver lo sucedido, Anubis perdió el juicio por un momento,
no entendía qué estaba pasando, no quería pensar que fuera posible, pero todo apuntaba a que ese humano había preparado todo para tenderle una trampa. No hay duda, realmente lo hizo, pensó Anubis, quien, furioso, golpeó su trono, agrietándose a sí mismo. Tras esto, Anubis maldijo, destruyendo con un gesto la colmena. ¿Qué demonios? Estaba disfrutando el espectáculo, clamó Kang ante Anubis, quien, mientras se desmoronaba, comenzó a hacer un berrinche al ser humillado por un humano, para justo después apuntarle, clamando que sería mejor que se mantuviera con vida y llegara a la cima, cosa que Kang aseguró que no había de qué preocuparse, garantizándole que definitivamente lo haría. Cuando ese día llegue, juzgaré tu falta de respeto, dijo Anubis antes de que su cascarón se rompiera por completo. Con esto, las condiciones se habían cumplido y Kang había copiado exitosamente el juicio de Anubis, habilidad que le permitiría juzgar con 3 preguntas, para justo después restringir el 50% de estadísticas y bloquear todas las habilidades del objetivo durante 1 minuto. Sin embargo, el sistema también le advirtió que, de usarla en exceso, provocaría la ira de los dioses de Egipto, mismos que ahora estaban mostrando interés y hostilidad hacia él. Ya fue con el chisme, pensó Kang, mencionando que los dioses de allí eran unos chismosos. En ese momento, Alice apareció, preguntándole qué demonios había pasado, limitándose Kang a responder que, tal como había dicho, había ganado. Además de esto, Kang había subido bastantes niveles, aumentando así sus estadísticas uniformemente al no saber lo que le depararía el futuro. Entonces, una solicitud de llamada apareció, por lo que Kang le pidió a Alice ir a otro lugar. Quien lo llamaba era Chun Josun, el acosador, quien, al verlo en un entorno desconocido, comenzó a gritar como novia celosa si acaso estaba en un lugar que él no conocía, por lo que Kang respondió que no era de su incumbencia, preguntando qué quería, a lo que Josun reveló tener una propuesta para él, destacando que en 24 horas un torneo de artes marciales de la Organización de Despertados se llevaría a cabo, con jugadores de rangos altos como participantes. Esto confundió a Kang, quien no podía creer cómo, después de fallar múltiples veces en la conquista del piso 3, querían hacer un torneo de artes marciales. Ignorando esto, Josun le pidió que se uniera y tuviera otro duelo con él, cosa a la que Kang se negó, preguntando por qué debería hacerlo, argumentando no querer perder su tiempo con él, pensando que no hasta que pudiera copiar otra de sus habilidades. Sin embargo, para su sorpresa, Josun aseguró que ahora no podía negarse, revelando tener un billete del mercado negro que pondrían en juego.